Start recording aquí. Y vamos aquí, ¿ya? Porque no he encontrado tiempo para hacer esto fuera y se está volviendo algo crítico y prefiero que me hagan preguntas ahora y resolver el temita. Entonces tenemos el tutorial mesh. Este modelo en Gmesh es el que mostré en el video original. Entonces es esta cosa, ¿ya? Que les mostré en ese video, que lo ha visto como 70 personas todo esto. Y este cubito está compuesto de tetraedros. Podemos ver aquí las estadísticas. Tiene 1052 tetraedros, ¿ya? Y tiene además triángulos, líneas, puntos, tiene todas estas cosas. De hecho podemos mirar esas cosas. Ahí están los elementos 2D. Esto, deshabilitemos eso, y yo puedo pegar un corte ahí y ver cómo es por dentro sin mirar los elementos. Saquemos el Telegram para que no moleste. Y de hecho también hay nodos en todas partes. Bueno, el interior de esto, quiero fijarme en algo. Keep Whole Elements. Ya, esto es una opción útil a todo esto. El clipping es Control-Shift-C en mi teclado, se habilita aquí, clipping. No sé si lo han visto, pero uno selecciona lo que quiere clipear. Y esto es con este parámetro. Al final estos ABCD son los parámetros de un plano de corte. Entonces A por X más B por Y más C por Z igual a D, es la ecuación de un plano en 3D. Algunos pueden pegar Z igual que C. Entonces con todos estos parametritos uno ve con qué plano está cortando. Entonces, y también esto les muestra. Entonces si yo modifico por ejemplo el factor que está acompañando a C, puedo inclinar el plano así. Y se ve así. Bueno, sirve para hacer corte y hay varios planos distintos y aquí yo selecciono lo que quiero ir cortando, puedo seleccionar todas las cosas. Ya, entonces ese es el modelo que tenemos y nos gustaría averiguar cuál es el volumen de este modelo utilizando Gmesh, ¿ya? Utilizando Gmesh for Pi. Entonces voy a partir. No, el de la estructura completa. ¿Cuánto volumen ocupa? Entonces voy a abrir un script nuevo y lo que voy a hacer es importar la librería Gmesh, inicializar. Avísenme si no se ve bien. Lo que yo puedo hacer aquí es cargar ese archivo MSH, ¿no? Entonces así gmesh.open tutorial.msh, esta cosa me carga y si ustedes ejecutan solo ese script les muestra información general. De hecho corre Gmesh por debajo, entonces bien parecido a lo que Gmesh te dice al principio. Si ustedes ven aquí esta cosa en la consola, te dice exactamente esa misma información, info no sé cuánto, es lo mismo que hice cuando se levanta Gmesh. Usa el API de Gmesh, ¿ya? Gmesh tiene un API en C++ que hace todas estas cositas y después el API está expuesto en Python, está expuesto en .geo, en su formato y en otras cosas más, creo que estaba, no sé en qué caso más, o C, podría usarlo en C. Entonces por eso te muestra lo mismo que el otro lado. La librería Python está implementada sobre el API de Gmesh y el GUI de Gmesh está implementado sobre el API de Gmesh también. El API significa Application Programming Interface, que es básicamente una forma de escribir una librería y poder hacer distintas aplicaciones con esa librería de una forma que es estable para los usuarios. El initialize y el finalize hay que ponerlo, es como cuando uno esté como no tengo idea de lo que pasa si es que no pongo initialize, vamos. Porque no hace nada, no levanta, no. Es que yo le dije que había que poner el initialize y el finalize, pero no sé por qué. ¿Y el finalize? Sí. Yo supongo que el finalize es como un overflow, como en los sí, es como por dentro Gmesh como librería, el API tiene que estar guardando un montón de información y tiene que asignar memoria para hacer eso y luego liberar la memoria. Debe ser por eso que lo está haciendo. Bueno, ahí está eso. Entonces abrimos y ahora tenemos
abierto eso y podemos sacar para afuera una variable que se llama model, ¿ya? Gmesh.model te va a entregar de las internas de Gmesh, te va a entregar el modelo y podemos hacerle bastantes preguntas a ese model, podemos ver qué tiene. Hay mucha documentación de esto, pero a mí lo que me gusta hacer siempre es mirar la librería usando dir. Esto también lo enseño en métodos, quizás se acuerdan. Si hago eso, veo todas las funciones que están definidas allá adentro. Entonces estas son todas las cosas que están definidas o acciones, operaciones sobre el modelo. Entonces una de las cosas es el mesh, ¿ya? Entre otras cosas. Había otra que era get, a ver cómo era la cosa, get current, get dimension. Veamos esas cosas. Entonces una cosa era get, y algunas son no está siendo muy consistente la pieza porque usa guiones bajos o también usa camel case en otros casos. Entonces, get current y get dimension, vamos a ver esas cosas. Voy a decir print f current sería model.get current. Veamos qué hace esto. Me da el nombre sin la extensión del modelo que tengo cargado. Y el dimension, vamos a seguir aquí, get, creo que era con mayúscula. Dimension 3 porque el modelo 3D, no es nada más que eso, ¿ya? Entonces del segundo que tiene algún volumen o alguna otra cosa, el modelo tiene dimensión 3. Ya, veamos qué otras cosas hay acá adentro. Entonces el mesh, voy a ir a explorar esta variable mesh, la variable mesh que les mostré antes, del dir que está aquí. Una era mesh, obviamente eso tiene información acerca de la malla, entonces veamos qué es lo que es. Voy a sacarla para afuera. Sacarla para afuera en este caso significa simplemente asignarla a una variable para no tener que estar escribiendo model.mesh cada vez. Y en vez de dir model hagamos dir mesh, ¿sí? Estas te mostraban información acerca del modelo, entonces si la habilito, get current, esa función que se aplica sobre el modelo, te da el nombre del modelo, ¿ya? Get dimension te da las dimensiones que están definidas en el modelo. Esto, si veo aquí, esto sigue estando, lo estoy grabando por si acaso, así que si se pierde cualquier cosa va a quedar un video que lo voy a subir a YouTube, probablemente como privado, porque no estoy pensando que quede para todo el mundo. Quiero hacer un tutorial para todo el mundo, pero después, en otro momento. Entonces, dir mesh, ahora estamos viendo las funciones que están definidas dentro de mesh, y aquí hay varias cosas que son útiles. Veamos, de hecho hay más de lo que ustedes pueden imaginar aquí, pero hay get Jacobian, hay un montón de funciones que van a servir más adelante cuando implementemos elementos finitos, van a salir cosas interesantes aquí. Entonces, get element by coordinates, yo supongo que eso significará en qué coordenadas o qué elemento contiene o está en estas coordenadas, qué sé yo, hay tanto. Veamos qué hace get elements. No tengo idea qué hace get elements. Entonces elements, voy a hacer mesh.get elements. Espero que eso haga algo. Si lo ejecuto, hagamos print elements. No sé qué será esto. Ya, hay alguna estructura de datos que indica alguna cosa. Esta estructura de datos parece ser una tupla. Los tipos de elementos y después sí, entonces la forma en que lo tengo escrito acá, get elements lo podemos llamar, esto está todo metido en un tutorial de Gmesh, ¿ya? Entonces voy a utilizar esta cosa de esta forma. Vamos a mirarlo acá. En vez de usar esta llamada a get elements, que también sirve, la vamos a llamar así, que lo que hace es yo puedo especificar la dimensión del elemento que quiero seleccionar. Elemento de dimensión 3, queremos seleccionar volúmenes. Acuérdense que tenemos volúmenes, tenemos superficie, etc. Y el entity tag se lo voy a explicar al tiro. Si ustedes van aquí al modelo, voy a desactivar el clipping.
¿ya? Voy a, en visibilidad, voy a eliminar, quiero concentrarme en los elementos 3D, quiero determinar el volumen de esta cosa, ¿ya? Entonces, aquí tengo habilitado esos elementos, también habilitemos el resto, y si van aquí en Visibility, ven como una visión general del modelo. Yo puedo seleccionar alguna de estas superficies y me selecciona o me muestra partes del modelo, ¿ya? En particular, si es que esas son todas las superficies que están definidas. También hay algo parecido para las curvas. Las líneas también son curvas, ¿cierto? Estas superficies son no todas externas. Claro. ¿Ya? Entonces, te voy a enseñar una forma de marcarlas de manera que tú puedas ver cuál es cuál. Pero el punto aquí es que si selecciono el volumen me selecciona todo. El volumen contiene todo. Está formado de puntos, de líneas, de superficie y del volumen mismo. ¿Ya? Entonces, por eso cuando agarro acá y le digo aplicar, me selecciona todo. Yo tendría que hacer, por ejemplo, decir que no me seleccione nada, o solamente el 1, y lo decir aquí que no me lo aplique recursivo. Si le digo que no me aplique recursivo, entonces va a mostrarme solo el volumen. Recursivo significa seleccioname todas las entidades de orden superior o anteriores a esta. Entonces, antes del volumen tiene que estar la superficie, antes de la superficie tienen que estar las líneas y antes de eso los puntos. Ya, entonces, el punto aquí es que yo quiero una entidad de dimensión 3, que es un volumen. Las superficies son dimensión 2, las líneas son dimensión 1 y los puntos son dimensión 0. ¿Ya? Entonces, quiero uno de dimensión 3 que tenga identificador 1. Ese es el volumen que tengo definido adentro. ¿Ya? Podrían haber varios volúmenes, como hay varias superficies. Entonces, con esto, lo que hace es devolverme los elementos que corresponden a la entidad de dimensión 3 que tiene tag 1. ¿Ya? Porque, claro, existe también una superficie que tiene tag 1. Entonces, tengo que distinguir entre las dos por la dimensión. Entonces, si vamos a ver eso, podemos imprimir print f, retirar los element types, así, y me va a imprimir que los tipos de elementos que hay es 4. Tipo de elemento 4. ¿Qué es lo que es el tipo de elemento 4? Bueno, tengo que ir al Gmesh, el tetraedro, ¿cierto? 4 nodos. Pero quiero mostrarles dónde está eso en la documentación. Acá, Node Ordering. Si van a Node Ordering, van a ver para todos los tipos de elementos, el tetraedro tiene un cierto orden de nodos. Y creo que en alguna parte dice los códigos de cuando se explican los formatos. Acá Mesh File Format, en alguna parte, acá sale una lista donde salen el tipo 4 es un for node tetraedro, el tipo 3 es un for node cuadrango, es decir, un cuadrilátero, ¿ya? Y así. Entonces, estamos viendo, entonces lo que me dice aquí, que esta selección que hice, seleccioné la entidad de dimensión 3 con tag 1, tiene elementos de tipo 4. Podría tener más de un tipo de elemento, ¿ya? Veamos los tags. Los tags son todo esto, una lista grande de tanto, y yo podría decir, veamos el tamaño de esto. Entonces, los tags que son como el ID. ¿Cómo? Los tags son como el ID. Son los números de elementos que están definidos. ¿Ya? Los números de elementos que están definidos. Entonces, lo que voy a hacer aquí es, de los elementos tipo 4, si hubiera más de un tipo de elemento, me diría, hay elementos tipo 4, hay elementos tipo 5. ¿Ya? Y si se fijan, element tags también está en una lista, y esa lista tendrá tantos arrays como tipos de elementos hay. Entonces, acá hay uno solo. Entonces voy a agarrar aquí el primer tipo de elemento, que es el elemento tipo 4, la primera componente. Y me da los tags y me dice cuántos elementos hay, 1052 elementos. Veamos si eso calza con lo que te dice Gmesh acá. Statistics, 1052 tetraedros, ¿no? Entonces así vi cuántos tetraedros hay de ese tipo. Y luego lo otro que viene es element node tags. Vamos a hacer lo mismo. Aquí
node tags. Vamos a seleccionar el 0 también porque corresponden a los que tienen entidad 4. Y esto debería ser una lista. Vamos a ver el largo de esa lista también. El largo de esa lista es 4208. ¿Por qué? Porque cada uno de estos nodos tiene 4 nodos, ¿cierto? Si yo multiplico esto, 1052, multiplico por 4, eso me da exactamente 4208. Entonces esto quiere decir que esta lista de nodos, el primer elemento, el nodo que tiene tag 1063, tiene los nodos 267, 290, 174, etc. ¿Bien? Entonces yo podría ir aquí haciendo lo siguiente. Yo podría ir diciendo for, de hecho saquemos este len de acá, me dice cuánto el tetraedro está definido, entonces ocupémoslo aquí, n tet es eso, y ahora hagamos un for me gusta usar cuando estoy iterando elementos, esa es maña mía, en vez de usar para acordarme que son elementos, in range n tetraedros, y vamos a ir imprimiendo el número del elemento y los nodos que le corresponden a ese elemento, ¿ya? Entonces los nodos del elemento van a estar en este arreglo, element node tags, partiendo cada 4 nodos. Entonces tengo que partir en 4 por ¿cierto? Y terminar en 4 por más 4. Esos son los nodos que le corresponden a ese elemento. El número de elementos. Pero ahí que es 1, le va a hacer eso, sí, solo. El tag va a estar acá en el elemtags y sus nodos van a ser eso. Entonces vamos a print acá elemento número L tag con nodos. Ahí está. Entonces me está diciendo cada elemento qué nodos tiene. Y ahora lo que me falta para poder determinar el volumen de esto es ir a ver qué coordenadas tienen esos nodos. Entonces tengo que ir a mirar de alguna forma en la malla estos nodos qué coordenadas tienen. Entonces vamos a ver qué función podemos usar para hacer eso. Hay varias, pues getNode. Hay una documentación de esta cosa, ¿cierto? Para cada una de las funciones. ¿Dónde la encontraste esa? Y varias que son las cosas de la base en el Python. Ya, a ver. ¿Dónde está la página del Linux? No, yo puse Linux y en GitLab, creo que era GitLab, me salía en acción. Veamos eso que dicen aquí. Voy a buscar la ayuda de getNodes. Entonces voy a hacer print. Entonces, ¿no es necesario poner print? Ya, help mesh.getNode ese, sin eso. Ya, entonces a esto le damos un node tag y me da las coordenadas y las coordenadas paramétricas. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar las coordenadas del nodo 398. Esto debería ser así, x igual return chord, parametric chord dim tag. Vamos a revolver todo esto. Entonces me vuelvo una tupla con toda esa información. Eso es lo que estoy entendiendo yo de esta documentación. Qué bueno que la gente de Gmesh es ordenada. Get node y pidámosle el nodo que les dije 398 y veamos qué dice esta cosa. Print simplemente eso. Vamos a decir chord igual chord. Quiero ver en qué formato está eso. Ahí están las coordenadas de ese nodo. Entonces funciona así, pues. Entonces yo lo que hago ahora es este mismo comando. Esto del parametric chord, el dim y el tag, miremoslo un segundito. Les voy a explicar rápido qué es lo que es. Entonces esto, estoy a punto de terminar. Si no queda grabado, así que si quieren irse, pueden irse. Dimensión 3 porque estamos en modelo 3D. Tag 1 porque está en el ente o sea, esto es lo que me dice que este nodo pertenece a la entidad de dimensión 3 con tag 1, es decir, es el volumen que estamos mirando. Ya, eso lo teníamos de antes.
Y parametric chord tiene que ver con si es que estamos en una superficie paramétrica, o más bien, por ejemplo, una línea. Una línea podría ser una superficie paramétrica que tenga un parámetro a lo largo del cual no se mueve. Y yo puedo generar los nodos a lo largo de ese parámetro. En ese caso me llenaría esa información también, y eso me puede servir a mí para alguna cosa. Pero por el momento lo que voy a hacer es tomar este pedazo de código, comentarlo aquí y poner esto acá. Entonces si yo pongo podemos hacer for n in nodes, ya, entonces voy a recorrer la lista de nodos y para nodos, voy a calcular por mientras el centroide de este elemento, ¿ya? Entonces calculemos, vamos a pedirle para cada uno de los nodos, le voy a pedir toda esta información del nodo, voy a tener las coordenadas, parametric chord, todo eso, y lo que voy a hacer es a coordenada, a ver cómo lo hago, necesito un arreglo de 3, entonces voy a decir x0, que es un ceros de 3, y voy a ir promediando las coordenadas, entonces voy a decir x0 más igual chord dividido en 4, porque hay 4 nodos, y vamos a printear aquí printf x0 igual esta cosa, x0. 0 no está definido porque no estoy trabajando con from matplotlib.pylab import todo, eso me va a importar lo que yo quiero. Entonces esto me va a ir diciendo para cada uno de los elementos dónde está su centroide, donde está ubicado en el espacio del centro geométrico de ese elemento, ¿ya? Entonces con este pedazo de código a ustedes agreguen un poquito más de lógica para calcular el volumen total. Lo que tendría que ir haciendo es ver las 4 coordenadas del tetraedro y con eso calcular el volumen de cada tetraedro e ir sumando. Entonces poner acá una variable, por ejemplo, volumen total igual 0. Aquí tengo las coordenadas, con esto obtengo las coordenadas de cada uno de los 4 nodos. Entonces dejar un comentario ahí, calcular volumen de este tetraedro, llamémoslo dB igual algo, que es el diferencial de volumen, y el volumen total va a ser más igual dB. Esa es la idea. Y después con el volumen total lo multiplican por la densidad del PLA y obtienen el peso total haciendo algún supuesto de cuánto porcentaje de ínfilo usaron. Ya, de eso va a depender eso. Ahora lo asumen como 100% relleno. Pero de ahí podéis comparar cómo sale tu probeta con eso. Sí. Pero también, teniendo esa variable en mano, tú podías asegurarte que cuando haces cambios geométricos no estáis usando más PLA. Entonces, para mantenerte dentro de los parámetros. Eso es el uso de esta librería. Como ven, hay mucho para meterse dentro de la librería, pero ahí tiene una idea de cómo navegarla. Ir mostrando el dir, haciendo el help, esta función de ahí, y también en la documentación. La documentación tiene que ver... La documentación está dos, y hay ejemplitos. Sí, pues. Yo lo X de acá... Este acá el que usé para basarme inicialmente en entender la interfaz Python. Aquí estaban algunas cosas. Pero es que de repente estos ejemplos son como demasiado cebados para lo que quieren hacer. Entonces, bueno, hay que navegar. El apéndice D El apéndice ya, esto es una buena referencia entonces para ustedes. Entonces Gmesh, por ejemplo, ahí estamos viendo Gmesh Model Mesh Functions. Claro, y aquí están las funciones. Ahora, claro, y aquí qué ejemplos lo usan y todo eso. Ahora, aquí está la documentación, pero está pensado un poquito para C++, pero esto mismo lo tienen en acceso en Python, entonces es la misma cosa. Pues son como los ejemplos, ¿no? Sí, son realmente como la función usada en código, y el código no tan largo. Perfecto. Excelente. Ahí está. Qué buen trabajo han hecho estos tipos. Ya pues, con esto vamos a construir todo. Por favor, me urge saber si que le está funcionando esto en su Windows, si lo tienen bien instalado, si han tenido problemas, me avisan por favor para ayudarlo. ¿El API? No, esto, que les corran estos códigos en Python.
Profe, ¿y cómo